mirar cuáles son los niveles de evaluación de acuerdo a la prueba ICFES. Entonces, pues ya nosotros habíamos mencionado algunas cosas de la lectura crítica, ya habíamos dicho algunas cosas, ¿cierto? Que habíamos dicho que era una lectura de un nivel superior, que era una lectura en donde básicamente al estudiante se le evalúa su capacidad crítica, investigativa sobre el texto, ¿ya? Pero bueno, vamos a mirar un poco con un poco más de detenimiento esa parte de la lectura crítica y basado en lo que, esta vez, en lo que dicen los módulos del ITFES, ya en lo que dice el ITFES sobre esta prueba, básicamente. Entonces, la lectura crítica, bueno, el propósito de esta prueba es la de establecer, ¿no? Tratar de comprobar si el estudiante cuenta con una comprensión lectora que le permita interpretar, aprender y tomar posturas críticas frente a un texto. Es decir, que en la lectura crítica se asume que yo ya sé interpretar, ¿no? Se asume que ya sé analizar, y lo nuevo, lo distinto que me están evaluando a mí es la capacidad de reflexión, lo de la postura crítica, ¿vale? Entonces, aquí la parte crítica tiene que ver con el poder hacer juicios, ¿no? En la lectura, lo que yo les decía, evaluar la relevancia, la idoneidad de lo que se lee, evaluar los aciertos, los desaciertos, la forma en la que me presentan la información, estar en capacidad de evaluar eso. Además, tener una actitud interrogadora, ¿ya? Es decir, una posición activa frente al texto, eh, hacer las veces casi que de juez de lo que estoy leyendo, ¿cierto? Hacer casi que las veces de juez de lo que estoy leyendo, y de esa forma entonces yo estaría haciendo lo de la parte crítica, ¿ya? Entonces, cuando me dicen que evalúa la capacidad de entender, de interpretar, entonces esas son casi que competencias que inconscientemente yo debería tener en el caso de que sea lector crítico. La parte crítica ya tiene que ver con un nivel superior en donde puedo incluso evaluar, ¿no? Esa información que estoy recibiendo, así como dice la guía. Además de esto, ¿qué tipo de texto nos vamos a encontrar? Que es algo de lo que yo siempre les he mencionado y que por eso les hago siempre la diferenciación entre la lectura crítica y el lenguaje. Los textos de esta prueba son textos académicos no especializados, ¿ya? O textos que nos podemos encontrar en nuestra vida cotidiana. Es decir, que son textos en los cuales no es indispensable, no es una condición indispensable el tener conocimientos previos sobre la información, sobre lo que contiene el texto. O sea, si yo tengo información previa sobre lo que dice el texto, pues eso quizá me va a dar mejores posibilidades a la hora de resolver las preguntas. Pero la prueba está diseñada para que el conocimiento previo no sea una condición del texto para yo entender el texto, ¿cierto? Mientras que en la prueba de lenguaje, por ejemplo, los conocimientos previos sí son una condición, ¿ya? Porque es que me están evaluando aspectos formales del lenguaje, lo que tiene que ver con el léxico, con la semántica, con los conectores, con el tipo de lenguaje, con las figuras literarias. Y entonces allí sí debo tener esos conocimientos previos para poder tener un buen desempeño en una prueba de lenguaje, mientras que aquí en lectura crítica lo que me están evaluando es más mi capacidad crítica y mi actitud interrogadora frente al texto, ¿vale? Entonces, por eso es importante que también entendamos esa diferenciación. Son textos no especializados, como les decía, académicos no especializados o de la vida cotidiana, lo que quiere decir que si hay palabras desconocidas, pues son palabras de las cuales se puede hacer una deducción de significado, ¿ya? Porque están pensadas para eso, para que se pueda hacer deducción de significados de ellos, ¿ya? Además de eso, entonces lo crítico tiene que ver con hacer juicios, ¿ya? Con verificar aciertos, con mirar, tener una actitud interrogadora, ¿cierto? Todo eso es indispensable para la comprensión, ¿ok? En la prueba de lectura crítica, entonces me evalúan básicamente tres competencias, ¿cierto? O sea, la lectura crítica un lector crítico debe cumplir con estas tres condiciones, con estas tres competencias. Las dos primeras que están relacionadas con la comprensión lectora y la tercera que está relacionada con la lectura crítica. Por eso les digo
que la lectura crítica asume que yo sé analizar e interpretar, y como asume que yo sé analizar e interpretar, por eso me va a empezar a evaluar mi capacidad para indagar, para criticar, ¿cierto? Por eso es como una lectura de un nivel superior. Entonces, lo que tiene que ver con identificar los contenidos locales, ¿ya? Evaluar la información que me van presentando, evaluar el significado de los elementos locales, y un lector crítico casi que hace esto de manera inconsciente, ¿ya? Lo va a ir haciendo de manera inconsciente. Eh, bueno, hay unas personas que no han podido ingresar, ya le he dado varias veces a admitir y no sé por qué no, para que si de pronto están por ahí por el chat, aquí dice que César y Olga Lucía, no sé qué pasará, a ver si se salen y vuelven a tratar de ingresar, pero bueno, ya César ingresó. Le estoy dando a admitir y no los deja ingresar. A Olga, por ejemplo. Entonces, tiene que ver con la capacidad de evaluar el significado del contenido local, de los elementos locales de un texto. ¿Ya? Una segunda competencia que tiene que ver con la estructura como tal. Entonces, ya entendí el significado local, entendí la localidad de cada parte del texto. Entonces, ahora también debo estar en la capacidad de articular cada una de esas partes y poder darle un significado a la idea global, no a la idea que se representa en cada párrafo, sino a la idea que todos esos párrafos forman, o sea, a la estructura. Estar en la capacidad de darle ese sentido global al texto. Y por supuesto, la estructura que tiene que ver con la evaluación del contenido, que es la parte crítica. Miren, yo no puedo hacer una evaluación de algo que no he entendido, por eso es indispensable la comprensión lectora, es decir, el punto 1 y el punto 2 son los que me van a posibilitar el poder realizar lo que tiene que ver con el punto 3, ¿ya? Yo no puedo hacer una reflexión y evaluar algo que desconozco, algo que no he comprendido, ¿ya? Bueno, asimismo, la guía nos presentaba un cuadro, y este cuadro es muy interesante porque en el cuadro me están mostrando de forma específica, no, aquí están de forma general, miren, están planteados como objetivos generales: el identificar y entender contenidos locales, cómo se articulan y evaluar su contenido. Aquí están planteados casi que de forma general, pero en el cuadro que está allí en la guía, por favor no muevan las diapositivas, en ese cuadro que está en la guía, me las están dando ya como objetivos específicos, como cosas puntuales. Por lo tanto, entonces ya puedo fijarme en cada una de esas cosas y saber qué es lo que puntualmente me evalúan en cada una de estas cosas. Los resultados de esta prueba, o el estudiante, estaría ubicado como en tres niveles, ¿cierto? Dependiendo del puntaje, estaría en el nivel 1, nivel 2 o nivel 3, ¿ya? En el nivel 1, como ustedes ven en el cuadro, pues no hay eh, una especificidad de cuáles son las competencias que tiene el estudiante que esté en ese nivel. No, lo que se asume es que quien esté en el nivel 1, pues es la persona que no puede hacer lo que está en el nivel 2, ¿ya? Por eso solamente parte del nivel 2. Si yo no puedo hacer lo que está en el nivel 2, inmediatamente entonces me están diciendo que estoy en el nivel 1. O sea que no tengo la capacidad de identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto, que sería lo más factual, lo más básico en el momento de la comprensión lectora. Ahora, en el nivel 2, bueno, entonces, si yo logro entender esos contenidos locales, ¿cierto? Significa que yo, primero, reconozco cuál es el propósito de los enunciados de un texto, ¿ya? Además de esto, puedo reconocer las ideas o las afirmaciones explícitas. Por eso, miren que entiendo cada cosa, ¿no? Entiendo la idea de manera casi que individual, ya independiente. Reconocer la función de los conectores. Esta parte de los conectores es del nivel 2. Es esencial, y ustedes ya han visto que en algunos textos incluso nos preguntan por la función que tuvo ese conector. Entonces, la parte de los conectores pues entran en la evaluación. Miren, los conectores que más salen son los de contraste, ya el sin embargo, el no obstante, el aún así. Esos conectores que sirven para hacer salvedades son los que más salen en los textos. ¿Y para qué sirven los contrastes? Ya lo hemos dicho, un contraste es hacer una salvedad sin llegar a invalidar, a negar lo que ya he dicho, ¿ya? Como por ejemplo,
Hoy hace un día soleado, sin embargo, se siente frío, ¿cierto? Entonces allí hago una salvedad de que a pesar de algo, a pesar de que el día está soleado, pues la temperatura, la sensación térmica, pues sigue estando como baja. Hay una sensación de frío, pero sin llegar a negar que esté haciendo sol. Nunca dejé de decir que estuviese haciendo sol. Entonces, eso es hacer un contraste. Eso es poner como una condición o hacer una salvedad a la información que se ha afirmado previamente sin llegar a negarla. Esos son los conectores que más nos vamos a encontrar, pero también sabemos que hay de adicción, cuando yo estoy agregando cosas, ordenadores, primer, segundo lugar, tercer lugar, para iniciar, luego, después, esos conectores que sirven para manejar lo que tiene que ver como con el tiempo, la temporalidad, son conectores ordenadores y de temporalidad. Además de eso, reconocer las voces presentes en un texto. Esto es bien importante también, sobre todo en los textos que me citan información de otros, ¿ya? Miren, un texto, la estructura de un texto, como lo vimos en alguna clase, lo que representa es la organización de la información, ¿cierto? Entonces, sabemos que para un texto hay que hacer una organización mental y una organización lingüística, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo que organizar yo ya tengo que organizar eso en mi cabeza, luego debo encontrar la forma de plasmarlo de forma escrita. Por eso, siempre en los textos va a ser importante identificar la voz del autor, ¿ya? Lo que el autor está diciendo como algo que representa su pensamiento, pero también lo que puede estar diciendo el autor, no como parte de su pensamiento, sino como una idea de otros, ya que él está citando de otros. El ejemplo más común fue el que vimos con el texto del matrimonio, ya cuando el autor decía que en nuestra sociedad se tiende a pensar que el matrimonio es la base, que la base del matrimonio era el amor y la familia, ¿cierto? Esa era una idea que él estaba citando, que estaba en su texto, pero no representaba lo que él decía, sino lo que él citaba que pensaba la sociedad. Entonces, allí había una voz que era la suya y había otra voz que era la que él citaba de la sociedad, ¿ya? Entonces, es importante identificar eso, ¿ya? Es importante aprender a identificar eso, las voces presentes en un texto. Saber qué es lo que está diciendo el autor y qué está citando el autor, pero que no ha dicho él, ¿ya? Además de esto, bueno, reconocer la idea general. Ya sabemos que la idea general responde pues a la idea principal y responde a una pregunta. Eso ya lo hemos visto. ¿Cómo yo identifico la idea principal de un texto? Haciéndome una pregunta, ¿cierto? Primero tendría que saber cuál es el tema. Y el tema responde a la pregunta de qué habla el texto. Y sabemos que es algo concreto. La idea general o principal respondería a la pregunta, ¿qué es lo más importante que dice el texto sobre el tema? ¿Ya? Entonces, esa sería la idea general, responde a una pregunta. Bueno, y el nivel 3 que ya sería la parte de la evaluación, de la reflexión, ¿no? ¿Qué condiciones o qué competencias específicas debe tener una persona que esté en el nivel 3? Bueno, primero, antes en el nivel 2 me decían que tenía que identificar las voces presentes en el texto, ¿cierto? En el nivel 3 me dicen que no es solamente identificar, sino caracterizar. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de que yo pueda, además de yo saber diferenciar, ya qué dice el autor y qué está citando el autor como algo dicho por otro, también debo estar en la capacidad de caracterizar, de describir a esas voces, ¿ya? Entonces, saber cuáles son las características del autor y cuáles son las características, en el ejemplo del texto que estoy citando del matrimonio, cuáles serían las características de la sociedad, ¿no? Y cuáles serían las características del autor. Por eso me dicen caracterizar las voces presentes en el texto. Eso es importante también. No solo reconocerlas, sino que en el nivel 3 yo voy a estar en capacidad de caracterizarlas, de describirlas. Relacionar la estrategia discursiva, ¿ya?
aprender a encontrar la relación semántica entre una premisa y una conclusión, ¿cierto? Si la conclusión es válida a partir de las premisas, lo que vimos como con el ejemplo de los silogismos. Entonces, si se llega a una conclusión que no es válida, porque es que no hay ninguna información que me permita a mí validar esa conclusión, o sea, ninguna premisa me permite a mí llegar a esa conclusión, entonces yo como lector crítico debo estar en la capacidad de hacer eso, ¿no? De evaluar las relaciones semánticas formales para saber si esa tesis, perdón, si esa premisa permite llegar a esa conclusión. Identificar lo que tiene que ver con la estructura, introducción, desarrollo, conclusión. Bueno, pero en últimas, entonces toda esta parte de la lectura crítica y de los niveles, yo ahí les había puesto un ejercicio que estaba pensado precisamente para esto, ¿no? Para que hiciéramos de manera, por eso ahí se los puse, ¿no? Que lo hiciéramos de manera consciente, sin buscar las definiciones en internet ni nada, porque pues con este ejercicio yo estoy haciendo como una autoevaluación para saber en qué nivel de lectura crítica estoy, ¿ya? Entonces, ahí habían unas preguntas de nivel 2 y otras de nivel 3, ¿cierto? Ya sabemos, ¿cuáles serían las de nivel 1? Pues en el nivel 1 no hay preguntas, ¿ya? En el nivel 1 estaría ubicado si no logro hacer las preguntas del nivel 2, ¿ya? Entonces, por eso les pedí que en este ejercicio tratáramos de ser lo más honestos posible, porque es que yo necesito tener una idea real de cómo estoy en la lectura crítica. No voy a ayudarme de internet porque yo sé que en la prueba ITRES no voy a tener la ayuda de la internet. Entonces, por eso les pedí que este ejercicio tratáramos de hacerlo de forma honesta para tener una idea real de cómo estábamos, ¿ya? Entonces, cada uno de ustedes, pues, se hizo como una autoevaluación y ya cada uno de ustedes sabe qué tan honesto fue en su autoevaluación. Entonces, si el resultado va a ser correcto o no. Bueno, otra cosa que antes de pasar a lo del ejercicio, que me olvidé de mencionarles ahí, es lo que tiene que ver con los tipos de texto que también salen en la prueba, ¿cierto? Que habían textos continuos y textos discontinuos, ¿ya? Los textos continuos son aquellos que están organizados de forma secuencial, ¿ya? Y que están compuestos por frases, palabras, capítulos, es decir, casi que están redactados en prosa, ¿ya? Están escritos. Con lo que nosotros decimos, o sea, solo tiene texto, palabras, lenguaje verbal. Mientras que los discontinuos son aquellos que además de tener esa manera secuencial, ese lenguaje verbal, palabras, pues también van a tener imágenes, tablas, cuadros, ¿ya? O solamente pueden tener esto otro, esto segundo, que también se debe hacer una lectura de eso y pues es lo que vamos a ver más adelante en la clase con lo del lenguaje iconoverbal. Bueno, entonces, el texto es el que tenía por título el que decía Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Ese era el texto que teníamos que leer y que nos iba a servir como elemento para tratar de sacar cosas de él y mirar si estábamos en el nivel 2, en el nivel 3 o en el nivel 1 en caso de que no pudiéramos hacerlo del nivel 2. Entonces yo les decía, no utilizar el diccionario ni buscar en internet. Entre más honesto sea el ejercicio, más acertado es el resultado y el proceso de cada uno, ¿ya? ¿Por qué? Pues porque esto es una autoevaluación, ¿listo? Es una autoevaluación. Bueno, la primera pregunta, chicos, por favor, no muevan las diapositivas, sí, están, no tienen por qué mover nada de lo que está allí. Regálenme un segundito, vuelvo a subir las diapositivas, que alguien las hizo desaparecer. Ok, entonces, la primera pregunta,
Las primeras preguntas tenían que ver con el uso de conectores, ¿cierto? Entonces, pues ya sabemos que los conectores nos sirven para organizar la información, ¿cierto? Para conectar de forma lógica las ideas. Y en este caso, pues ese texto tenía pues muchos conectores, ¿cierto? Normalmente un texto va a tener muchos conectores. Aquí yo les estaba preguntando por algunos, entonces ahí yo se los puse aparte y ustedes tenían que mirar dentro de ese texto qué función estaba cumpliendo ese conector, ¿ok? Entonces, el primer conector, esperemos a que cargue la diapositiva, porfa. Entonces, el primer conector era el conector en segundo lugar, ¿ya? Ese conector en segundo lugar estaba en el párrafo número 5, ¿cierto? Bueno, ahí tenían que haber enumerado los párrafos para que ya luego pudieran llegar fácilmente a cada párrafo, porque pues una de las formas que utilicé para que pudieran llegar más rápido a lo que estaba preguntando era el de mencionarles el párrafo al cual, del cual se estaba sacando la información. Entonces dice, el conector en segundo lugar en el párrafo 5, ¿cierto? El párrafo número 5, ¿qué función cumple y qué tipo de conector es? A ver, ¿qué tipo de conector es en segundo lugar? Entonces ahí ya me pueden decir por el chat. Bueno, dicen que son conectores ordenadores. Bueno, ok. Es un conector ordenador. Listo. Bien. Entonces ahora la otra pregunta. Si es un conector ordenador, ¿qué función está cumpliendo en el texto? Es decir, si es un conector ordenador, pues lo utilizo cuando estoy organizando lo que voy a decir, ¿cierto? Pero, por eso ahí dice, ¿qué función cumple en el texto? Es decir, ¿qué está ordenando en el texto? Mira, por ahí dicen aclarar ideas. No. Si es un conector ordenador, no sirve para aclarar ideas. ¿Ya? Por eso, sí, bueno, esa es la función, ¿cierto? Es la función. Ya sabemos que es la función general. Ahora, en el texto, ¿qué función está cumpliendo? Es decir, si es un conector ordenador, ¿qué está ordenando? O sea, ¿qué es lo que ordena? Ya con el contenido del texto, con la información que contiene el texto, ¿qué es lo que está ordenando? O sea, ¿a qué le está dando un orden? Si es un conector ordenador, ¿a qué le está dando un orden en ese texto? Bueno, recuerden, yo les hice una sugerencia la vez pasada. eh, Regálenme un segundo. Les hice una sugerencia y les dije que cuando ustedes ingresaran al chat y de pronto no les dejara, no les diera la opción de escribir, no les saliera el chat, puede ser porque, pues, a veces pone problemas como cuando uno ingresa como invitado, porque asume como que no es alguien de la clase. Entonces, traten de registrarse como con su nombre o algo así. Se salen y vuelven a ingresar a ver si les habilita la opción del chat. Bueno, entonces, reitero la pregunta. Si es un conector ordenador, ¿qué está ordenando? ¿Ya? Si es un conector ordenador, ¿qué está ordenando? Miren, no podemos decir que es concluir ideas ni aclarar ideas. No.
Porque los conectores, ordenadores no sirven para concluir ideas ni para organizar ideas, no. Sirven, perdón, no sirven para concluir ideas ni para aclarar ideas. Sirven para darle un orden a las ideas, ¿cierto? Por eso, pero lo que yo les... Pero ¿cuáles son esas ideas? Es lo que yo quiero que entendamos. O sea, ya con el contenido del texto, ¿cuáles son las ideas que está ordenando? Cuando dice en segundo lugar, ¿es el segundo lugar de qué cosa? ¿De qué otra cosa? O sea, ¿es el segundo lugar de cuál cosa? ¿Cuál fue la primera? Eso es lo que quiero que me digan. Con el contenido del texto, ¿qué está ordenando como tal? Entonces ustedes me dicen, está ordenando las ideas, pero ¿cuáles ideas? O sea, puntualmente, ¿qué idea? La idea que dice qué cosa. Alexander dice, de las ventajas de este acuerdo de paz. Ok, ¿qué dicen los demás? Entonces, porque miren, cuando él dice, en segundo lugar, el fin del conflicto supondrá la apertura de un nuevo capítulo de nuestra historia, ¿ya? Entonces, miren, cuando él dice, en segundo lugar, el fin del conflicto supondrá, o sea, está ordenando lo que representa el fin del conflicto, ¿ya? Esa es la función que está cumpliendo en el texto. Es un conector ordenador, ¿cierto? Que está sirviendo para darle un orden a lo que el texto está explicando que va a ser el fin del conflicto, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Si está utilizando este conector, es porque ya dijo un en primer lugar, ¿ya? Entonces, él nos dijo, en primer lugar, el fin del conflicto, en primer lugar, ¿qué significará? El fin del sufrimiento a causa del mismo. Y luego dice, y en segundo lugar, la apertura a un nuevo capítulo de nuestra historia. Entonces, miren, es un conector ordenador que está ordenando lo que representa la terminación de la confrontación armada, ¿ya? Dice César, no, bueno César, tienes que entenderme también un poquito. Si tú ves, todos van escribiendo, entonces se va corriendo rápido el chat y más que estaba atendiendo a algunos que me estaban diciendo que no podían ingresar. Entonces, exactamente, ya tiene que ver con, está ordenando lo que representa el fin de la confrontación armada, ¿ya? Eso es la función que está cumpliendo en el texto. Segundo, el conector, sin embargo. ¿Qué tipo de conectores y qué función está cumpliendo allí? Bueno, ya sabemos que es un conector de contraste, ¿ok? Es decir, que hace como una salvedad, pone una condición, pero no niega lo dicho anteriormente. Ahora entonces, ¿qué está contrastando en el texto? Puntualmente, así como dijimos en el anterior, con la información del texto, ¿qué es lo que está contrastando? Dice que a pesar de la participación de los colombianos, este acuerdo no se puede modificar. Bueno, eso dice César. César, ¿qué dicen los demás? Cuando dice sin embargo, dice, el acuerdo está compuesto por una serie de acuerdos. Sin embargo, constituyen un todo indisoluble porque están permeados por el mismo enfoque de derechos. A ver, ¿qué está contrastando allí? César dice que a pesar de la participación de los colombianos no se puede modificar. Miren que ahí no me están hablando todavía de participación. De hecho, en esas primeras dos líneas en donde está el sin embargo. O sea que no tiene que ver tanto con la participación. Dice, sin embargo, esto que acabé de decir constituye un todo indisoluble. O sea que no se puede separar. Entonces, qué está, qué función está cumpliendo dentro del texto? ¿Qué está contrastando? ¿Quién más? Además de César, ¿quién más?
Diana dice que los acuerdos tienen un mismo propósito. Miren, ahí dice, ahí tenemos que ponerle atención, mucha atención a cada cosa que dice el texto. Miren que en algunos casos dice acuerdo y luego dice acuerdos, ¿ya? Porque ahí es en donde está la aclaración que está haciendo la salvedad, ¿cierto? Ese, sin embargo, lo usa precisamente para que se tenga cuidado con eso, ¿ya? Él dice, el acuerdo, esa cosa de la que estamos hablando, ¿cierto? El acuerdo, esa cosa, o sea, el acuerdo está compuesto por una serie de acuerdos, o sea, por varias cosas. ¿Eso qué quiere decir? Que la cosa, el acuerdo, el objeto, es uno solo, pero está compuesto por varias cosas, por varios objetos, varios acuerdos. Por eso dice que a pesar, por eso dice, sin embargo, constituyen un todo indisoluble. ¿Qué quiere decir? Que aunque sean varios acuerdos, porque son varios puntos, todos esos puntos constituyen uno solo que no se puede disolver. Es decir, que yo no puedo decir uno sí y otro no, porque cada punto, a pesar de que son distintos, son varios, todos esos puntos forman uno solo, un solo acuerdo, ¿ya? Entonces, esa es la salvedad que está haciendo, el contraste. Que a pesar de que son acuerdos varios, porque son varios puntos, esos acuerdos constituyen uno solo que no se pueden separar, ¿ya? Entonces no se pueden coger de manera individual, sino que se tienen que ver juntos cómo forman uno solo. ¿Listo? Entonces, para eso es que utiliza el sin embargo, para hacer la salvedad de que a pesar de que son acuerdos, esos acuerdos forman un acuerdo, ¿ya? Eso que estoy diciendo. Entonces, es un conector de contraste que me está contrastando el hecho de que a pesar de que son varios acuerdos, todos ellos forman uno solo, ¿ya? Entonces, es un acuerdo con varios acuerdos. Es la salvedad que está haciendo. Entonces, lo que me dice es que yo no puedo coger uno sí y otro no. Por eso me hace la salvedad, ¿ya? No puedo coger de los 5, no puedo coger 3, no. Tengo que coger los todos en uno solo. Por eso él dice acuerdo y luego dice acuerdos, ¿ya? Porque él dice, el acuerdo está compuesto de una serie de acuerdos que no se pueden separar, ¿vale? Entonces hace la salvedad de que los acuerdos, a pesar de ser varios puntos, no se pueden ver de forma individual, sino como uno solo. Esa es la salvedad que está haciendo. Siguiente, el conector además. El conector además. ¿Qué tipo de conector es y qué función está cumpliendo en el texto? Ok, es un conector de adicción, o sea que sirve como cuando yo estoy agregando cosas. Vale, correcto. Pregunta, entonces, si es un conector de adición, ¿qué está adicionando? Alexander dice, cumple la función de añadirle importancia a la participación en distintos sectores de este acuerdo. Bueno, ¿qué dicen los demás? Dice, además, la participación y el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad. Listo, es un conector de adición, pero ¿qué está adicionando? Alexander dice, a ver, miren, miren que, mm, a ver, quizás, Alexander, tienes la idea, pero cuando dices cumple la función de añadir importancia, no. Añadir importancia, mm, sí está añadiendo otra cosa, pero yo no utilizo el conector además para darle importancia a algo, sino para agregar a una lista. Si yo fuera a hacer a mostrar que le quiero dar una importancia mayor a algo, entonces yo digo, sobre todo, principalmente, ¿ya? Allí sí le estaría dando importancia. Esos son los conectores que me sirven para darle importancia.
pero el además, más que para dar importancia, es para agregar. Entonces, ahí tienes la idea, pero no cuando dices que es para darle importancia a esa participación, no. No es darle importancia, sino para agregarla. Complementa los beneficios de la participación ciudadana. Está agregando que con el acuerdo también hay un llamado a la tolerancia. Entonces, miren, incluso el párrafo comienza con la palabra además. ¿Eso qué significa? Que es una continuación del párrafo anterior. Siempre que un párrafo comience con estos conectores de adicción, significa que la información de ese párrafo es una continuación del anterior, solo que como era demasiada información, pues no se podía meter toda esa información en un solo párrafo. Entonces, por eso uno le hace saber al lector que la información que sigue es la misma del párrafo, está conectada con la misma del párrafo anterior. Entonces, por eso dice, además, la participación y el diálogo. Entonces, claro, el texto en el párrafo anterior empieza a definir qué es eso de la participación. ¿Ya? Entonces dice, la participación es el fundamento de todos los acuerdos, participación general de la sociedad, participación en la planeación, en el seguimiento, y luego dice, además, la participación y el diálogo entre distintos sectores de la sociedad. O sea, que lo que está haciendo allí es agregar, adicionar más elementos a lo que está entendiendo por participación. Esa es su función, ¿cierto? Es un conector de adicción y en este caso está adicionando más elementos a lo que entiende por participación. Entonces, es una definición amplia de participación. Como es una definición amplia de participación, significa que hay muchas cosas que estoy tomando por participación. Como son tantas cosas, yo utilizo ese conector además para conectar esas ideas con las anteriores, ¿ya? Entonces, ese conector además está adicionando más elementos a lo que el texto interpreta como participación. ¿Ok? Exactamente. Entonces, está adicionando más elementos a lo que el texto interpreta o entiende como participación. ¿Ya? Porque uno puede decir, bueno, participación. De hecho, la mayoría de personas asumen la participación como ir a votar y ya, y ahí termina mi participación. Pero no, el texto está diciendo, está en un significado amplio, menciona muchas cosas. Entonces dice, participar en la planeación, dar ideas, en la verificación, supervisar como ciudadanos que se esté cumpliendo. Luego me dice participación y diálogo entre distintos sectores. O sea, como es una idea amplia de participación, por eso le adiciona más elementos. Entonces, aquí tendríamos que haber dicho, está adicionando más elementos a lo que entiende como participación, porque entiende la participación como algo que representa muchas cosas, ¿ya? Por eso las adiciona con este conector. Listo, pasamos ahora a las voces presentes en un texto. Ya, lo que les dije, identificar, tratar de entender quién es el que me está hablando, ¿cierto? Si es el autor o el autor está citando a algo dicho por otros o está tratando de representar lo que otros piensan. Entonces, aquí decía, la frase que estaba en el cuarto párrafo, la que dice, no queremos que haya una víctima más en Colombia. Pregunta, ¿quién dice esa frase? Alexander dice, el autor está representando la postura del gobierno. Diana dice el autor. Bueno, ¿quién dice esa frase? El autor. Pero ¿quién es el autor? Es lo que pregunto ahí. Esa frase la dice el autor, pero ¿y quién es el autor de esto? ¿Cómo yo identifico allí la voz que está presente? José dice Humberto de la Calle. Bueno, entonces, ¿quién más? Está citando la postura del gobierno, dice Judith. El Partidos gobierno. políticos, movimientos sociales, dice Carolina. Gobierno. De las víctimas, es la voz de las víctimas del conflicto, dice Angélica. El gobierno, dice Jorge. Los representantes del gobierno. Ok, bueno. A ver, aquí
tenemos que tener algo claro, ¿cierto? Eh, pero en el texto anterior dice hemos. ¿Cómo así? Bueno, bueno, la mayoría dicen que es la voz del gobierno, ¿cierto? Otros dicen que de partidos. Bueno, a ver, primero, esta frase, no queremos que haya una víctima más, Es el está, pueblo. está en plural, ¿cierto? Está en plural. ¿Eso qué significa? Que es algo dicho al menos por dos, ¿cierto? Es algo que está dicho al menos por dos, ¿cierto? No queremos, ¿ya? Ahora, sabiendo eso, que es una frase que está en plural, como lector crítico, yo debo tratar de imaginarme quién escribió este texto. Entonces, este texto, si es un acuerdo, ¿cierto? Si es, porque tiene por título acuerdo final, o sea, significa, bueno, César dice que el gobierno y las FARC, significa, un acuerdo es como un documento o algo a lo que se llega entre dos partes, ¿ya? Es como una negociación y son unos términos a los que llegan mínimo dos partes, por eso es un acuerdo, ¿ya? Entonces aquí yo tendría que tratar de entender que, pues si es un acuerdo tiene que ser entre dos partes y en este caso pues sabemos, por eso al comienzo dice que son delegados y delegadas del gobierno y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, lo que significa que allí las voces que están presentes son las voces del gobierno y las FARC. No cuántas personas, no, hay dos voces, la voz del gobierno y la voz de las FARC. Ya, la voz del gobierno representada por unas tantas cuantas personas y la voz de las FARC representada por otras tantas personas, pero lo importante es saber que las voces presentes son dos, ¿cierto? Las de las FARC y las del gobierno. Esas son las dos voces que están ahí presentes. Por eso ellos dicen, no queremos que haya una víctima más en Colombia. Es decir, estamos en este acuerdo porque no queremos que haya una víctima más en Colombia. Por eso está en plural, ¿cierto? Porque es la voz de las FARC y del gobierno. Listo. Luego viene la siguiente pregunta. Deducción de significado. Yo ahí les pedía que hiciéramos una lista de las palabras desconocidas y que tratáramos de hacer una deducción de significado, tratar de entenderlas a partir del contexto, no que las buscáramos en el diccionario porque no tiene ningún sentido, ¿ya? Porque si no, no estaría haciendo deducción de significado. Si yo la busco en el diccionario, pues no estoy haciendo deducción. Deducción es tratar de entender esa palabra por su contexto, ¿vale? Entonces, ¿qué palabras desconocidas se encontraron? César dice que indisoluble, garantes y rom. Rom en el párrafo 4. Raíces de un pueblo. Bueno, a ver, ¿por qué? Bueno, la mayoría dicen que rom, ¿cierto? Dicen que rom. Pregunta, y ahí me dicen, bueno, uno dice rom como otro grupo más, rom como las raíces de un pueblo. Bueno, primero miremos esta. ¿Por qué asumen que rom tiene que ver con las raíces de un pueblo o como otro grupo más? ¿Por qué asumen eso? ¿Por qué pudieron hacer esa deducción? Pues tiene que ver por el contexto de la palabra, ¿cierto? Por el lugar en donde se encuentra la palabra. Por eso yo puedo hacer esa deducción, ¿ya? Porque es que la palabra está en medio de una lista en donde se están hablando de grupos específicos, bien sean por una razón cultural o por una razón social o por una cuestión racial, pero me están hablando de lista como de grupos específicos, grupos sociales específicos. Me dicen, eh, mujeres, niños, niñas, adolescentes, comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales,
y ROM. O sea, como está dentro de una lista en la que estoy definiendo, en la que estoy enunciando, nombrando a grupos poblacionales específicos, bien sea por su género, por su edad, por su cultura, por su etnia, por lo que sea. Pero entonces yo entiendo que el RON es un grupo específico, ¿cierto? Es un grupo que puede ser un grupo social distinto por su cultura o por su etnia, ya por su posición social, por algo. Pero entonces entiendo que hace referencia a eso, ¿cierto? Entonces creo que la deducción de significado estaría bien, ¿cierto? Está hablando de varios grupos y por eso yo lo interpreto como eso. Entonces el rom, pues claro, hace referencia a otro pueblo que incluso es una minoría, ¿cierto? Que son los gitanos. Entonces también están allí incluidos, ¿cierto? Como un pueblo distinto, diferenciado, ¿vale? Bueno, qué otras palabras dicen garantes? Garantes que ayudan a mediar. Por ejemplo, dice César, los garantes, más que ayudar a mediar, son los que sirven como garantía, ¿ya? Como los que van a verificar que se está haciendo lo correcto, ¿ya? Que nadie está haciendo trampa, que supervisan, ¿ya? Garantes. Entonces, más que mediar, no mediadores, sino garantes. Como, como alguien independiente que va a supervisar o que su presencia garantiza que el proceso sea limpio, transparente. Es más como eso, más que mediador. ¿Qué otra palabra? A ver, dicen índole. Bueno, ¿me recuerdan de pronto en qué párrafo es que estaba índole? Pues índole hace referencia como a tipo, clase, ¿ya? Sino que no recuerdo en qué párrafo estaba para mirar el contexto de la palabra. Bueno, dicen que en el párrafo 2. ah, el párrafo 2 dice, teniendo como presente el resultado de los diálogos, se produjo la fecha última. Y desde entonces asienten el proceso como países garantes, o sea, países que sirvan de garantía. Bueno, no veo índoles en el párrafo 2, no sé. Bueno, pasemos a la siguiente. Indisoluble. Entonces, mira que indisoluble incluso lo habíamos visto cuando estábamos hablando del conector. Sin embargo, ¿ya? Entonces, que habíamos dicho ya que entonces que los acuerdos, sin embargo, el acuerdo está conformado por una serie de acuerdos que sin embargo forman un todo indisoluble, es decir, que no se puede separar, ¿ya? Indisoluble es eso, algo que tiene que siempre mantenerse junto, por ninguna razón lo puedo separar y favorecer a uno y a otros, no, siempre todos, no los puedo separar. No tanto que no se pueda acabar, sino que no se pueda separar, ¿ya? Que siempre deben estar juntos. Exactamente. Bueno, siguiente, dice, ¿cuál es el propósito del texto? Concentrar párrafo 10. ¿Cuál es el propósito del texto? Alexander dice, mostrar los puntos positivos del acuerdo usando siempre términos incluyentes. Concertar es llegar a un acuerdo, ¿cierto? Concertar es negociar, llegar a un acuerdo. A un acuerdo en el que las dos pues van a ceder y a ganar algo. Entonces es concertar. Concertar una salida, concertar un acuerdo. Bueno, eh, la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. A ver, miren, lo que, ¿cómo puedo yo aquí tratar de deducir el propósito del texto?
Entonces yo lo que voy a ver es que el texto me habla, bueno, me hace una presentación. Primero me dice quiénes están negociando, me está diciendo quiénes son los garantes, me está diciendo por qué se va a negociar, para qué se va a negociar. ¿En qué parte del párrafo de un texto yo hago ese tipo de cosas? Decir de qué voy a hablar, de qué fue quiénes van a hablar, todo eso. Entonces, ¿cuál será el propósito del texto? Si el texto lo que está haciendo es decirme por qué se negoció, quiénes están negociando, para qué van a negociar, eso es lo que me está diciendo. Por lo tanto, lo que el texto me hace es como presentarme la información, ¿ya? Hacerme una aclaración, que es lo que uno normalmente hace en la introducción, ¿ya? Aclarar de qué voy a hablar, eso es lo que se hace en una introducción. Por lo tanto, el propósito del texto es como presentar los acuerdos, ya hace una presentación de los acuerdos. Por eso, como los está presentando, no me dicen qué consisten, porque aquí no me han mencionado nada todavía de los acuerdos como tal puntualmente. Lo que están haciendo aquí es presentarme los acuerdos, ¿cierto? Decirme que son indisolubles, que están permeados por unas cosas, que fueron acuerdos entre tales partes, con estos garantes, ¿ya? Es una presentación de los acuerdos. No son los acuerdos todavía ni lo del fin del conflicto, no. Es una presentación, porque me está haciendo como una descripción de ellos. Es como cuando yo digo de qué voy a hablar, ¿cierto? Entonces es una presentación. Entonces, ¿cuál es el propósito del texto? Hacer una presentación o un preámbulo de los acuerdos, ¿ya? Ok. Ahora, bueno, estas serían las preguntas del nivel 2, ¿cierto? Entonces, si yo pude hacer estas preguntas, significa que, pues, como lector crítico, por lo menos hasta ahora, voy cumpliendo con lo que estipula el nivel 2, ¿ya? Pues cada uno de ustedes sabe cómo le está yendo, ¿cierto? Porque ustedes lo hicieron conscientemente y saben cómo les fue con relación a estas preguntas, ¿ya? Bueno, ahorita vamos a mirar las del nivel 3. Listo, vamos a mirar las del nivel 3. Bueno, la primera dice caracterizar las voces halladas en el punto B del nivel 2. Es decir, cuando hablábamos de esa frase de no queremos que haya una víctima más en Colombia. Bueno, Diana dice que ella se equivocó en las voces. ¿Pero qué habían puesto allí? ¿Cómo caracterizaron esas voces? La dice una persona con autoridad que ya está cansada del conflicto armado colombiano buscando mejorar el futuro del país. Esa frase la dice alguien con autoridad que ya está cansado del conflicto armado, una persona con autoridad. Bueno, una persona con autoridad. Bueno, pero entonces allí que tendríamos que caracterizar, entonces tendríamos que haber mencionado pues rasgos, quién es el gobierno y quiénes son las FARC. O si habíamos dicho el pueblo, entonces quién es el pueblo. O sea, darle características, describir a esas voces, ¿ya? Acuérdense que caracterizar es describir. Cuando vimos los tipos de texto, ¿cierto? Los textos descriptivos hacen una caracterización. Entonces, cuando dice caracterizar, tengo que mencionar cualidades, rasgos para describir a esas voces. ¿Ya? Es como cuando yo te digo, hazme una caracterización tuya. Eso es. Entonces tú me vas a mencionar cómo eres tú. ¿Ya? Entonces, en este caso sería lo mismo. Identificadas las voces, entonces, ¿cómo yo caracterizo esas voces? ¿Cómo son esas dos voces? Entonces, ya sé que la del gobierno, por ejemplo, entonces, la voz del gobierno. Entonces, la voz del gobierno está conformada por funcionarios, por un jefe de negociación, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tengo que hacer, caracterizar. Entonces, es la voz que en últimas representa a todo el pueblo colombiano o a la mayoría del pueblo colombiano, porque es
el gobierno, el que eligieron los colombianos. Entonces, ese tipo de rasgos serían como la voz, lo que tiene que ver con la voz del gobierno, ¿cierto? La otra voz, la voz de las FARC, ¿cómo las caracterizamos? Entonces, que es un movimiento guerrillero, que está conformado también por unos delegados, si quiero, pues si sé, si conocía los nombres de los representantes, pues podría mencionarlos ahí, ¿ya? Entonces, eso tiene que ver la caracterización, mencionar cualidades o como lector crítico. Entonces, una vez yo identificada las voces, tengo que saber quiénes son esas voces y cómo, pues sabiendo caracterizarlas, ¿ya? A eso es que hace referencia esto de la caracterización de voces, que cuando yo logre identificar quién habla, yo además de saber quién habla, sepa quién es ese que habla, pero no por identificarlo, sino por estar en la capacidad de darle cualidades, rasgos a ese que está hablando allí. ¿Listo? Bueno, eh, siguiente. ¿Cuál, ¿Cuáles son los enfoques del acuerdo de paz? Seguimos con las preguntas del nivel 3. ¿Cuáles son los enfoques? Primero, ahí me pueden decir cuántos se A un, me- encontraron. a un mejoramiento de país, o sea, que el país mejore, o sea, se hacen todos estos llamados para mejorar el país, para que mejore. Pero esa podría ser más bien como una finalidad, ¿no? Entonces es para que mejore, está más como una finalidad, o sea, el para qué. ¿Para qué? Para que pase esto y esto. Pero entonces un enfoque es como en qué me voy a especializar. Ya, enfoque viene de enfocar, es decir, me voy a enfocar en esto, voy a observar detenidamente esto y esto. A ver, Alexander dice que poner fin al conflicto, construir la paz mediante acuerdos, solucionar y... A ver, me pueden colocar por ahí por el chat. ¿Cuántos enfoques se encontraron? ¿Cuántos enfoques? Bueno, Álvaro dice que el enfoque es llegar al final del conflicto. Bueno, Alexander dice que encontró dos. Bueno, son tres enfoques, ¿ya? Son tres. Y esos enfoques están especificados allí dentro del texto. Ya son tres enfoques. Entonces, eh, miren, en el párrafo 5, no, perdón, no, en el párrafo 7, ahí comienzan la parte de los enfoques. Dice, el acuerdo está compuesto por una serie de acuerdos que sin embargo constituyen un todo indisoluble, porque están permeados por un mismo enfoque de derechos, uno, o sea, enfoque de derechos. ¿Para qué? Para que las medidas acordadas contribuyan a la materialización de los derechos constitucionales, por un mismo enfoque diferencial y de género. Dos, ya, enfoque de derechos, enfoque diferencial y de género. Es decir, específicamente en las mujeres campesinas, y por un enfoque territorial, que comienza en el párrafo 8. Entonces son tres enfoques. Enfoque de derechos, enfoque diferencial y de género y enfoque territorial. Son tres enfoques, ¿ya? Son tres enfoques. Listo. Eh, Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los fundamentos del acuerdo?
pero eso no se... No, porque es que el texto está diciendo cuáles son sus enfoques. Si tú con tus propias palabras me dicen que son esos tres, sí estaría bien. Pero si con tus propias palabras no me mencionas esos tres, entonces no estaría bien. Los enfoques los acabé de mencionar. Están entre el párrafo 7 y el párrafo 8. Dice, enfoque, enfoque diferencial y de género, enfoque de derechos y enfoque territorial. Son esos tres, ¿ya? Es decir, que los acuerdos van a enfocarse en darle más derechos a todos, por eso tienen un enfoque de derechos, es decir, se enfocan en garantizar más derechos. Tiene un enfoque diferencial y de género porque constituye que es necesario tomar medidas diferentes para las mujeres campesinas porque ellas han sido afectadas de forma diferentes, ¿ya? Y además un enfoque territorial porque cree que tiene que enfocarse de distintas formas en los territorios porque los territorios han sido afectados de distintas formas. O sea, no va a ser lo mismo para todo el territorio porque no tiene sentido porque todo el territorio no ha sido afectado de la misma forma. Entonces, por eso se va a enfocar territorialmente en los territorios más afectados. Entonces, por eso tiene esos tres enfoques. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos del acuerdo? Dice Que se la construcción de una paz estable y duradera. que se cumplan. Que se cumplan, dice alguien por ahí, pero no sé quién porque no, las cámaras están apagadas. El fundamento de todos es la paz estable y duradera. Bueno, entonces el fundamento de los acuerdos de paz es la participación ciudadana. Exactamente como dice Diana, la participación ciudadana. ¿Ya? El fundamento es la participación ciudadana, ¿cierto? Ahí lo dice, en ese es el párrafo 9, creo. Dice, la participación ciudadana es el fundamento de todos los acuerdos que constituyen el acuerdo final. Pero ahí decía cuáles y fundamentos, porque pues como entiende la participación como algo muy amplio, por eso son como varias cosas, ¿ya? Por eso dice, participación de la sociedad en la construcción, participación en la planeación, en el seguimiento, y así como habíamos visto cuando utilizamos el conector además, pues decíamos que había una definición muy amplia de participación, por eso entonces serían como los fundamentos, serían es toda esa participación con esos distintos enfoques de la que está hablando el texto, ¿ya? Listo, entonces la participación ciudadana. Y la última pregunta, que esta pregunta pues tiene que ver con el estar en la capacidad de tener un bagaje cultural. Entonces, yo que les he dicho, hemos dicho que los textos de lectura crítica son textos académicos no especializados en los cuales no es indispensable tener no es una condición para poder resolver las preguntas el tener conocimiento de ese tema tratado en el texto, no es una condición. Pero si yo tengo conocimiento sobre eso, pues voy a tener un mejor desempeño en la prueba. Por lo tanto, entonces, en este caso, si yo tengo un bagaje cultural sobre este tema, sobre lo que tiene que ver con el conflicto en Colombia, con el saber quiénes están en conflicto en Colombia y todo eso, entonces se supone que yo podría haber resolvido mejor estas preguntas, ¿ya? Si no tengo bagaje cultural sobre eso, pues también lo hubiese podido hacer, pero si lo tengo, me hubiese sido más fácil, ¿ya? Hacerlo, porque ya tengo información sobre esto. Entonces, en ese punto D, dice, ¿qué es el conflicto armado interno? Pero les pedí que lo hiciéramos de acuerdo a su conocimiento personal, a su cultura personal y no investigar, porque sería el bagaje cultural de las redes y estamos examinando el bagaje cultural nuestro, ¿ya?
Entonces, a ver, ¿qué es el conflicto armado interno? ¿Qué pusieron en ese último punto, en el punto D? Dice, es una guerra de guerrillas contra el gobierno, dice Jorge. Cortinas de humo. Es una guerra entre dos fuerzas militares, el gobierno y las FARC. Por favor, ¿pueden apagar el micrófono? ¿Alguien? Hay un perro ladrando por ahí, no sé quién es, porque como todas las cámaras están apagadas. Eso, gracias. Bueno, entonces, bueno, dicen que las guerrillas y el gobierno, dicen que las fuerzas militares del gobierno y la guerrilla, es una guerra entre el Estado y el gobierno. ¿Cómo así que el Estado y el gobierno? Perdón, no sé si esto incluye ahí, pero a veces cuando también hay cortinas de humo, que el gobierno no quiere que sepan y entretienen, ¿sí? Con noticieros y cosas así que tratan de evadir pues lo que realmente pasa en Colombia. Vale, ok, listo, gracias. Listo, bueno, entonces, conflicto armado interno, ¿cierto? A ver, bueno, eh, a ver, conflicto significa que hay una diferencia, ya, que hay como una necesidad de un recurso para alguien o para una parte. Es decir, alguien considera que tiene muy poco de algo y por eso es que entra en conflicto. El conflicto siempre surge cuando hay una... Por favor, apaguemos los micrófonos, es que se escucha súper raro cuando... porque tiene como una onda, entonces se repite lo que yo digo. Entonces, el conflicto siempre surge como cuando alguien considera que tiene muy poco de algo, cuando hay una carencia de recursos, cuando hay un recurso que se percibe como poco, ya como carencia de ese recurso. Entonces, eso tiene que ver con un conflicto. Ahora, si esa carencia, voy a silenciar todos los micrófonos, ¿listo? Si esa carencia, regálame un segundito, listo. Si esa carencia tiene que ver, me están diciendo que es armado, significa que esas diferencias, ¿no? Ese problema lo estoy resolviendo con el uso de armas de forma violenta, porque pueda que el conflicto no sea armado, pueda que sea político, ¿cierto? Pero es un conflicto con armas y es interno, significa que es entre actores de un mismo estado. Entonces, sería como un enfrentamiento, ¿ya? Con armas entre actores de un mismo estado, de un mismo país, entre comillas, para que lo entendamos más fácil. ¿Y quiénes son esos actores? Pues está el gobierno, están las guerrillas, pero también hay grupos paramilitares, hay bandas de delincuencia, ¿ya? Entonces, hay distintos actores, ¿no? Y estos actores son los que están en conflicto, ¿ya? Que el conflicto de esos actores genera una afectación para unos terceros que no son una parte activa del conflicto, pero que están en el medio del conflicto y por eso se ven afectados. Pero entonces, ya sabemos que el conflicto armado interno existe en Colombia desde los finales de los 50 y comienzos de los 60 a raíz, los que ya vimos sociales, ¿cierto? Después del Frente Nacional. Entonces, digamos que era más o menos como la información que podríamos haber puesto allí, ¿no? Es un enfrentamiento armado entre actores de un mismo estado, que esos actores han aumentado con el paso de los años, porque cada vez hay más actores que consideran que se sienten afectados, ¿ya? Claro, César dice, según el texto, son dos actores, ¿ya? Por eso, porque aquí hay una negociación entre dos de esos actores, lo que significa que si esos dos actores llegan a un acuerdo, va a disminuir el conflicto, pero no se va a acabar, porque ya sabemos que el conflicto armado interno incluye a más actores, son muchos más, ¿cierto?
Entonces, este es un acuerdo para que disminuya el conflicto, ¿ya? Para que se dé el fin del conflicto entre dos actores, ¿ya? Pero son más. Por eso, si aquí hay un acuerdo y estas partes llegan a un acuerdo, eso no significa que el conflicto va a desaparecer, porque sabemos que son más actores, ¿ya? No son solamente esos dos actores. Listo. Y pasamos. Bueno, Angélica dice que no escucha. Bueno, ya. La otra parte de la guía tiene que ver con el lenguaje iconoverbal. ¿Listo? A ver, ¿qué es lo que vemos hoy en esta nación? Ok, sí. Porque si hay un acuerdo entre el gobierno y las FARC, eso lo que va a hacer es disminuir el conflicto, ¿cierto? La generación de violencia, pero no va a desaparecer, ¿ya? ¿Por qué? Porque es que sigue habiendo un conflicto, pero la diferencia es que ese conflicto ya no es armado. O sea, hubo una negociación para que el conflicto sea político, con ideas, ¿ya? Como para que se pasara a otra etapa, porque las FARC siguen existiendo, el gobierno sigue estando y siguen siendo diferentes, teniendo diferencias. La negociación era para que esa diferencia no se resolviera de forma armada, ¿ya? Entonces, es una negociación para que no hayan armas, pero sigue habiendo un conflicto interno, siguen teniendo sus diferencias, ¿listo? Y siguen habiendo más actores. Ok, entonces pasamos al punto del lenguaje iconoverbal. El lenguaje, yo les había dicho en la primera clase, ¿cierto? Que era como un instrumento que los seres humanos y los animales utilizamos para comunicarnos, ¿ya? Es una forma de comunicarnos. Ese lenguaje, entonces, ¿de qué forma nos comunicamos los seres humanos? Hablando de nosotros. Entonces, puede ser verbal o no verbal. Utilizamos lenguaje verbal cuando hay palabras de por medio, bien sean dichas o escritas, ¿ya? O sea que el lenguaje verbal puede ser oral o puede ser escrito. Pero si para comunicarme utilizo palabras, hablo o escribo, entonces estoy utilizando lenguaje verbal. Y el lenguaje no verbal es todo aquello que comunica, pero que no está conformado por palabras, ni dichas ni escritas, pero también comunica, como cuáles, como los gestos, como las imágenes, como los sonidos, las gráficas, ya, todo eso da un mensaje, comunica, pero como no tiene palabras, entonces se le conoce como lenguaje no verbal, ya. Todo lo que comunique y no sea palabra dicha o escrita se le conoce como lenguaje no verbal. Es importante que tengamos en cuenta esta diferenciación, por lo que mencionamos al comienzo cuando hablábamos de los textos continuos y discontinuos, ¿ya? Entonces veíamos cómo en los textos discontinuos a veces hay información que está en tablas, que está en gráficas, ya que está en imágenes. Eso significa que nosotros como lectores críticos también debemos estar en la capacidad de hacer ese tipo de lectura, ¿ya? Lo habitual es que siempre estamos acostumbrados a leer, pues, palabras, ¿ya? Pero ya sabemos que las imágenes, los gestos, los sonidos también hacen parte del lenguaje. Es decir, que si un texto me está comunicando algo con imágenes, pues yo debo ser capaz de interpretar ese lenguaje de las imágenes para también tener una idea de qué es lo que dice el texto, ¿ya? Entonces, yo no solamente voy a fijarme si el texto tiene imágenes, no solamente voy a fijarme en las palabras y voy a obviar las imágenes, no, porque es que las imágenes están allí para comunicar también, no están para adornar. En la mayoría de los casos las imágenes contienen información. ¿Por qué? Porque es el lenguaje que han utilizado en ese caso, es un lenguaje no verbal para comunicar también una idea. Entonces, yo también debo estar en la capacidad de leer esas imágenes, de entender ese lenguaje que es lenguaje no verbal. ¿Ok? Entonces, en el lenguaje no verbal es en donde yo me puedo encontrar con los textos iconográficos y los textos iconoverbales, ¿ya?
Entonces, ¿qué es un texto iconográfico? Pues es un texto que solamente me presenta lenguaje no verbal, ¿ya? Es una imagen, es una gráfica que no tiene palabras. Como su nombre lo dice, son gráficos, ¿ya? Y el texto icono verbal es aquel que utiliza los dos tipos de lenguaje verbal y lenguaje no verbal. Utiliza imágenes, icono, pero también utiliza palabras verbales, que serían los textos discontinuos, como nos mencionaron en la lectura crítica, ¿ya? Que tienen proposiciones, ideas, pero también utilizan gráficas, imágenes, para representar esa información. Entonces es importante que aprendamos a identificar esa información también, ¿ya? Los textos iconoverbales que nos pueden salir en la prueba ITFES. Entonces lo que les digo, no significa que yo voy a obviar las imágenes, debo tratar de hacer una lectura de las imágenes porque complementan la información que está con palabras, complementan la información que está expresada en lenguaje verbal. ¿Ok? Algunos de los elementos iconoverbales que debemos identificar, ¿ya? El icono. Entonces, ¿qué es un icono? Un icono es un signo con el cual se alude a algún tipo de elemento. Es decir, es un signo que representa de por sí una idea social, cultural, política, ya religiosa. Es un signo que en cuanto yo lo veo, se me viene a la cabeza aquello que está representando. Guarda una relación muy importante con un proceso social, cultural, religioso, ya político. Entonces, hay una relación de semejanza entre ese signo y la información que está representando. Por eso es que es un icono, porque es un signo que en cuanto yo lo veo, se me viene esa representación a la cabeza, ¿ya? A eso es lo que conocemos como iconos, a aquellos signos que lo que hacen es representar una idea política, económica, social, cultural, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo veo ese primer icono que está allí, ¿qué se me viene a la cabeza? Redes sociales. Miren, guardo una representación directa con un elemento social. En los otros iconos que vemos allí, entonces está el de la luna y la estrella. En cuanto yo veo esa imagen, ese signo, ese icono, perdón, se me venía a la cabeza el islamismo, ¿cierto? Si yo veo el segundo, se me viene el judaísmo. Y si yo veo el tercero, se me viene el cristianismo, ¿ya? Son iconos porque guardan una relación, porque representan un proceso social, económico, religioso, político, cultural, ¿no? Hay una semejanza directa entre ese signo y esa representación, ¿ok? Dentro del lenguaje iconoverbal también, entonces, ¿a qué denominamos como una imagen? Una imagen es una representación, ¿cierto? Una semejanza o aspecto y apariencia de una determinada cosa que puede ser real o imaginaria. Es decir, simplemente es cuando yo trato de hacer una representación mental de alguna cosa que percibo a través de los sentidos. Siempre las imágenes son representaciones, ¿ya? De alguien, ¿no? Y ese alguien lo que está representando allí es una idea, algo que llegó a él a través de sus sentidos, ¿cierto? Si lo miramos desde un punto de vista crítico, la imagen incluso es entendida como una forma de conocimiento menor. ¿Por qué? Porque básicamente es como representar la apariencia de las cosas, ¿ya? A través de la imitación o de la copia. Es representar simplemente la apariencia de algo, ¿ya? Entonces es como algo, termina siendo como algo superficial, ¿ya? Eh, la señal, siguiente elemento iconoverbal, la señal. Una señal. La señal se entiende como aquellos símbolos, ¿no? O gestos que tienen como función avisar o informar sobre alguna cuestión, ¿ya? Entonces, lo que hacen las señales es sustituir a la palabra escrita, ¿cierto? Y lo que se utiliza son como imágenes, casi siempre, ¿no? Para informar sobre una determinada situación, ¿ya? Las señales siempre deben estar inscritas como en las convenciones de una sociedad, es decir, como en las reglas que ha establecido una sociedad. Por eso es que se entienden fácilmente, porque siempre son símbolos que ya están en las convenciones, en las reglas que la sociedad ha establecido. Por eso siempre las señales deben
estar inscritas dentro de esas convenciones, ¿ya? Porque si yo utilizo, para yo mostrar una señal, utilizo algo que no hace parte como de las convenciones de la gente, pues entonces la gente no se va a persuadir de eso. Entonces la señal siempre lo que busca es avisar sobre algún cuidado que se debe tener con respecto a algo, ¿ya? Y pues deben estar siempre en lugares visibles, pues porque su finalidad es esa, ¿ya? Ayudarnos a tomar cierto cuidado, cierta precaución, y por eso debe estar en un lugar en el cual todos lo podamos ver, ¿vale? El logotipo, ¿cierto? Entonces un logotipo es un símbolo formado por imágenes o letras que sirven para identificar a una empresa, a una marca, a una institución o sociedad, ¿ya? Y siempre podemos imaginarnos que es como una marca quiere ser identificada, reconocida. Eso es un logotipo. Los logotipos pues se asemejan más a lo que tiene que ver con el marketing, ¿ya? Es un diseño exclusivo con el cual una empresa quiere ser reconocida, ¿ya? Hay una identidad visual con una empresa, ¿ya? Un logotipo es como una identidad visual de una empresa, como una empresa quiere que visualmente la reconozcan. Entonces miren que en cuanto yo veo estos logotipos, pues se me viene de una a la cabeza la empresa que están representando, ¿cierto? Entonces los logotipos se asemejan, es con lo que tiene que ver con el marketing, con lo empresarial. Mientras que los iconos se asemejan con lo social, lo cultural, lo económico. También son distintivos y representan algo, pero eso no tiene que ver con empresas ni con marcas, sino con lo social, lo económico. ¿Listo? ¿Qué sería, por ejemplo, una diferencia entre el icono y el logotipo? ¿Cierto? Porque pueden ser similares. Ambos tienen como una representación, pero en este caso es empresarial y en el otro caso tiene que ver con un proceso social, cultural, religioso. Eh, la caricatura. Llegamos aquí a otro tipo de elemento iconoverbal que es bastante común. Entonces dice, es una figura en que se deforma el aspecto de una o varias personas que tienen como finalidad incitar al humor, ¿ya? O incitar a algunos cambios políticos y sociales, ya que suelen decir bajo la figura cómica verdades, ¿ya? Las caricaturas se difunden en periódicos, revistas e internet. A ver, ¿cómo yo identifico una caricatura o cuál es el rasgo esencial para definir que algo sea caricatura? Sencillo. Siempre las caricaturas representan personajes que tienen un referente en la realidad, ¿ya? Las caricaturas se basan en personajes reales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hablar, decir que los Simpsons, que todos estos elementos son caricaturas, no, son más bien como dibujos animados o entran en otra categoría. Las caricaturas siempre son de personajes reales. Esa es como la diferencia esencial. Deben ser personajes reales. Y lo que se hace con estos personajes reales es caricaturizarlos, como su mismo nombre lo dice, ¿ya? Ridiculizar algunos rasgos físicos o morales de ellos. ¿Para qué? Para generar humor o para hacer algún tipo de crítica frente a lo que estos personajes hacen en su vida real, lo que estos personajes normalmente hacen en su ámbito, ¿ya? Entonces, es muy importante que entendamos eso. Las caricaturas son personajes reales de los cuales se deforman sus rasgos físicos o morales con el fin de volverlos graciosos o de invitar a una reflexión sobre lo que estos personajes normalmente hacen en su vida. ¿Ok? Eh, bueno, siguiente rasgo, siguiente elemento iconoverbal. La historieta o cómic. Bueno, la historieta la debemos entender como una forma de expresión artística, ¿ya? Y como un medio de comunicación en el cual hay una serie de dibujos que pueden ir acompañados o no de texto, es decir, que puede haber una historieta muda, pero generalmente estas historietas van acompañados por texto eh, y ese texto casi siempre está encerrado como en globos, ¿ya? Las historietas se encierran su texto como en globos, casi siempre de forma circular.
los textos van encerrados de esa forma. A ver, en las historietas hay una secuencia entre las viñetas y estas viñetas lo que hacen es contar una historia, ¿ya? Pueden ser físicas o pueden ser digitales también. Pueden ser de índole humorístico, satírico, juvenil, infantil, ya la temática puede ser distinta. Lo que en sí hace la historieta es que la historieta suele presentar como una historia mucho más desarrollada, mucho más larga, que incluso va como en series, ¿ya? Es decir, que en un número de esa historieta va a haber una historia y generalmente esa historia no acaba allí, sino que tengo que esperar el otro número, porque es como una historia consecutiva, que es distinta como en las tiras cómicas. En las tiras cómicas en esa misma tira cómica empieza y termina la historia. No, en las historietas las historias empiezan y se desarrollan con distintos números de esa misma historieta. Las historietas manejan un concepto gráfico similar, ¿ya? Es decir, que tiene que existir un concepto gráfico de cómo van a ser las imágenes, de cómo va a ser el tipo de redacción, ¿ya? Hay un concepto mucho más elaborado. ¿Por qué? Porque es como algo seriado que se va a presentar con cierta periodicidad, ¿ya? Si es por el medio físico o por el medio digital. ¿Listo? Las viñetas. Bueno, las viñetas son esos recuadros que vemos en las historietas, en las caricaturas, en las tiras cómicas. Cada uno de esos recuadros. Es decir, en esta que veíamos aquí, por ejemplo, ¿cuántas viñetas hay? Entonces aquí hay, miren, 2, 4, 5, 6, 7. Aquí habrían 9 viñetas, ¿cierto? Cada uno de esos recuadros es una viñeta. Entonces, esa viñeta se conoce como una unidad mínima con significado narrativo. Representa un momento o un momento de una historia. ¿Qué es lo que representa esta viñeta particular que está aquí en el ejemplo? ¿Ya? En muchas ocasiones existe una sola viñeta, ¿ya? Entonces me muestran una sola viñeta. Por lo tanto, cuando esto ocurre, lo que hacen es mostrarme distintos momentos de esa viñeta. O sea que ahí me estarían mostrando distintos momentos de esa historia como tal. Miren que es la misma historia la que me está representando esta viñeta, pero me está mostrando momentos distintos de esa historia, ¿cierto? De cómo funciona la justicia dependiendo de quién sea el juzgado, ¿ya? Entonces, cuando esto ocurre, entonces las viñetas van separadas por unas líneas que se conocen como calles, ¿cierto? Esas líneas negras que ustedes ven allí son calles que lo que hacen es separarme los momentos de esa historia, ¿ok? Pero ya sabemos que las viñetas pues son los recuadros. Los grafitis. Los grafitis son inscripciones o signos animados que van a ir pintados siempre en paredes, edificios o muros. Ya en la actualidad pues también se pintan como en superficies de camiones, ya, pero bueno. Tradicionalmente se conocen como los que van pintados en todo lo que tiene que ver con paredes, muros, edificios. Y allí deben estar como en lugares visibles, ¿no? Para que las personas vean lo que el autor quiere representar. En el graffiti, lo que un autor hace es plasmar su pensamiento con respecto a algún tópico, a algún tema. Entonces él va a plasmar allí algo que tiene que ver con su pensamiento, ¿cierto? Va a plasmar algún mensaje político, religioso, ideológico o incluso un mensaje secreto, pero que cuenta algo que tiene que ver con el pensamiento del autor y el autor incluso va a testificar su presencia, porque los grafitis siempre tienen la firma de quien lo hizo, quien lo elaboró, porque es que ese autor quiere que sepan que él lo hizo. Entonces testifica la presencia del autor y representa el pensamiento del autor con relación a algún tema determinado, ¿ya? Siempre van en espacios públicos. La tira cómica. Bueno, la tira cómica es un tipo de historieta, así como lo vimos. ¿Cuál es la diferencia? Pues que la tira cómica, como su nombre lo indica, tiene como finalidad es el tono del humor. Es decir, que Mafalda, por ejemplo, puede salir en un número seriado, ¿ya? Con cierta regularidad y la gente la adquiere, la compra como historieta, pero desarrolla una consecución en esa historia. En cada número que yo voy comprando, pues voy a encontrar
un avance de esa historia. Entonces allí sería una historieta. Pero si yo la veo en un periódico como algo representado en 4 viñetas, algo muy corto, en donde ahí comenzó y ahí terminó. Entonces ese mismo concepto estaría no como historieta, sino como tira cómica, ¿ya? La tira cómica es un tipo de historieta en la que se cuenta una historia más pequeña, más reducida y casi y siempre con la finalidad de generar humor, ¿ya? Incluso puede ser un tema político, pero la diferencia es que en la historieta ese tema político invita a reflexionar, a pensar sobre eso, mientras que en la tira cómica ese mismo tema político lo que busca es generar humor, risa, no tanto una reflexión, sino humor a través de esa crítica o esa sátira política. Ya es como una diferencia esencial. Entonces, las tiras cómicas suelen ser de un número más reducido de viñetas, van a ser más reducidas. Por eso les decía, pues puede ser Mafalda una historieta o puede ser una tira cómica, depende del número de viñetas y de la historia que esté contando, ¿ok? Y generalmente pues el relato inicia y termina en esa misma tira cómica que no ocurre con el cómic. Casi siempre en los cómics o historietas la historia queda en continuará y va a desarrollarse en el siguiente número de esa historieta. Bueno, un cuento dibujado puede ser también otra forma de un texto icono verbal. Un cuento dibujado es simplemente cuando me presentan un cuento, pero ese cuento, esa historia va acompañado de unas imágenes, de unos dibujos que son como una representación gráfica de lo que está diciendo el texto. ¿Ya? Los cuentos siempre son narraciones que pueden ser reales o ficticias, pero que versan sobre valores, sobre enseñanzas. ¿Ya? Eso es como el rasgo distintivo de los cuentos, que siempre tienen que ver con valores, con enseñanzas. ¿Ya? Siempre hay una moraleja allí. Y los afiches. Los afiches también son otro elemento icono verbal, pero tienen como finalidad avisar, ya, difundir un mensaje con el fin de promover un servicio, un producto o invitar a la participación de algo o invitar a actuar de cierta forma, ¿ya? Entonces, en los afiches siempre va a haber una connotación publicitaria, ya es la de promover un evento, un acto, un objeto, y la diferencia con relación a las señales, por ejemplo, es que siempre los afiches lo que hacen es anunciar un evento futuro, ¿ya? Un afiche siempre es para algo que va a suceder y que queremos que las personas participen o adquieran o tomen, pero siempre es sobre un evento futuro, ya siempre es sobre un evento futuro. ¿Listo? Bueno, pasemos a los textos de comprensión lectora que están ahí en la guía para terminar de desarrollar esta guía. Bueno, primera pregunta. Bueno, el primer texto que hablaba sobre la naturaleza del espíritu. ¿Ok? Primera pregunta. ¿Cómo se relaciona el título y el contenido del texto? ¿Qué marcaron ahí? ¿Cómo se relaciona el título y el contenido del texto? La D, dice Jairo. La C, dice Marta. La D. Bueno. Bueno, el título es Naturaleza del Espíritu y el contenido del texto, la información que me está dando el texto. ¿Qué relación hay entre ese título y ese contenido? Ustedes dicen, bueno, la D dice, el texto contradice la concepción del espíritu de la ciencia moderna. La C dice, el texto sostiene que el espíritu es libre por naturaleza. El texto presenta dos teorías sobre la naturaleza del espíritu. Bueno, el texto tiene por título Naturaleza del Espíritu, es decir, cuál es la esencia del espíritu, de dónde proviene, cuál es su elemento más original, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Naturaleza del espíritu. Y en el contenido del texto
al final de todo me están dando la naturaleza del espíritu, ¿ya? Por lo tanto, la relación que hay entre el título y el contenido es que el texto describe la naturaleza espiritual del universo, ¿ok? De todo el universo. Ahí la respuesta era la A. El texto describe la naturaleza del espíritu del universo, ¿ya? Se relacionan, pues porque lo que está describiendo es eso, ese objeto del que iba a hablar. La A. Número 2. Número 2. La C, dice Marcela. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe la conclusión del texto? O sea, lo que finalmente el texto dice. La A, la D, la B. Una afirmación que, a ver, el texto al final dice, esto significa que la teoría que sostenía que, así como los eclipses estaban predestinados, también lo están todas nuestras acciones, debe descartarse también. Tenemos una voluntad que es capaz de determinar las acciones de los átomos en una pequeña porción del cerebro o quizá en su totalidad. El cuerpo también funciona así, ya dice, el resto del cuerpo actúa para amplificar esto. Por lo tanto, entonces, ¿cuál es la conclusión del texto? La conclusión allí es la D, ¿ya? La voluntad determina de manera impredecible las acciones del ser humano. Por eso dice que eso mismo ocurre en el cerebro y en el resto del cuerpo. O sea, todo el ser humano está condicionado por esa voluntad que es impredecible, ¿ya? Yo no puedo predecir la voluntad. Entonces la D. Allí es la D. Número 3. ¿Cuál es la diferencia entre la ciencia y la ciencia moderna? La B dice, la B. Ok. Entonces dice, mientras la ciencia moderna suponía que es posible conocer con exactitud el estado del universo en un momento específico, la ciencia moderna considera que esto no es posible. ¿Ok? La respuesta es la B, ahí. Es decir, que antes se pensaba que todo se podía conocer con exactitud. La ciencia moderna ha dicho que eso no es cierto. La número 4. La A, la B. Dice, del texto anterior se puede inferir que para predecir el futuro del universo, ¿qué sería necesario entonces? A ver, dice, a ver, la parte importante para responder esa pregunta tiene que ver con lo que plantea la ciencia moderna de por qué no. A ver, la ciencia decía que se podía conocer el universo, ¿cierto? La ciencia moderna dice que el universo no se puede conocer con exactitud y plantea un problema del por qué no se puede conocer con exactitud. Es decir, que para que se pueda conocer con exactitud habría que resolver como el problema que plantea la ciencia moderna, ¿cierto? Que es la que dice el por qué no se puede conocer con exactitud. Dice, la ciencia más moderna ha llegado a la conclusión de que cuando estamos tratando con átomos y electrones, somos bastante incapaces de saber el estado exacto de ellos, pues nuestros instrumentos también están hechos de átomos y electrones. Por lo tanto, ellos alteran el resultado final y no hay un conocimiento exacto, sino que ese conocimiento está alterado por los átomos y los electrones. Entonces, para yo poder predecir el futuro, ¿qué del universo que tendría que tener? Obtener conocimiento del estado de algunos átomos y electrones, ¿ya? Como esos átomos y electrones son los que inciden en modificar ese resultado exacto, yo tengo que saber
cómo está ese átomo y ese electrón para ver cómo ese átomo y electrón inciden en ese resultado exacto. O sea, la A. Allí es la A. La A en la 4. Pregunta número 5. ¿Cuál marcaron en la número 5? La B. La B. Ok, bueno. Tenemos un texto en donde hay una persona que está redactando casi que un testamento, ¿cierto? Dice, quiero que me recuerden porque fui un hombre honesto, que creía en las ideas, en la creatividad de la gente, fui generoso, me rodeé de personas sinceras y trabajadoras, no dejé de ser un hombre de campo ni un ejecutivo con ruana, nunca dejé de sentirme orgulloso de mi origen. O sea, él está mencionando algunos rasgos con los cuales quiere que se le reconozca después de que haya muerto, ¿cierto? Entonces, de acuerdo al texto, el autor privilegió a lo largo de su vida ¿qué valores? La honestidad, la generosidad, la humildad y la fraternidad. La B. Ahí es la B. Claro, cuando él dice que fue generoso, incluso consigo mismo, que nunca dejó de ser un hombre de campo. Luego dice enseñarle a su familia. Dice que siempre los amé y respeté a mi sobrino. Entonces ahí tiene la parte de la fraternidad. La B sería allí en la número 5. Número 6, que tiene otro texto. La A. Dice Jorge, la A. Dice, una novela de tapa amarilla que ojea Adrián Benedetz, producto de... La B dice... Bueno, la A y la B están diciendo. ¿De dónde se produjo esa novela de tapa amarilla? Entonces dice, Andrew Bennett sube a un tren y cuando va a sentarse observa que alguien ha olvidado sobre el asiento una novela de tapa amarilla. Es decir, que la forma como él consigue esa novela de tapa amarilla, pues no fue por un regalo, sino porque alguien la había dejado allí olvidada, ¿cierto? La B, un olvido fortuito. La B es ahí en la 6. La número 7. Dice, en el texto las expresiones pronto, ¿qué hacer? ¿Son muestras de qué? Dicen que la B, la A, alegría y euforia, sorpresa y angustia. Bueno, miremos en qué momento dice eso de pronto, ¿qué hacer? Dice, Bennett arroja una mirada por la ventana y en el letrero de la estación lee Villa María. Pronto, ¿qué hacer? Piensa que su obligación es bajarse, seguir a Walter Lynch, acecharlo, denunciarlo, pero opta por no entrometerse. Entonces, ese pronto, ¿qué hacer? Representa la sorpresa y la angustia, ¿ya? Pronto, sorpresa, de una, pronto, ¿qué hacer? Una angustia, no sabe si hacer una cosa, si denunciarlo o no, entonces representan la sorpresa y la angustia de Bennett, ¿ok? La B. Y la número 8, la C. La situación que genera el conflicto en la historia, ¿cuál es? El conflicto es como el nudo, ¿no? La parte complicada en donde está casi la esencia del texto. Se dice en la decisión de Adrian de no entrometerse en el asunto, eh, la lectura de Walter Lynch en el marbete de la valija. La B dice alguien, bueno, miren, en este texto, alguien al llegar, al subirse al tren, observa un libro que alguien había olvidado, ¿cierto?
mira su título, ¿ya? Mira su título y luego empieza a ver que lo que pasaba a su alrededor como que tenía que ver con ese título, ¿ya? Y empieza a imaginarse una serie de cosas. Pero luego, cuando decide leer página por página, se da cuenta que el título casi que no tenía nada que ver con lo que realmente tenía la historia, que había tomado esa historia de una forma errada. Por lo tanto, lo que generó ese conflicto allí fue que él había ojeado a saltos el contenido de la novela, ¿ya? Luego cuando la vio página por página se dio cuenta que tenía otro sentido, que no era una novela policial sino psicológica, o sea, la B, la ojeada a saltos del contenido de una novela. La B. Bueno, eh, antes de que nos desconectemos voy a mostrarles algo. ¿Listo? No, a decirles, no, a explicarles algo. Bueno, ahorita en la guía número 6, ¿no? Yo les había dado unas indicaciones y les dije qué había que hacer de esa guía número 6, ¿cierto? Yo les dije que de la guía número 6, pues solamente había que hacer la parte de comprensión lectora de las dos últimas páginas en donde estaban, donde iniciaban con el texto de que tenía la imagen de la tortuga. Es decir, de ahí en adelante, el de la tortuga y el que hablaba de los grupos de odio en Estados Unidos, esos dos últimos textos. Ahora, en ese texto, en esa guía, en la segunda página, hay unas imágenes donde dice ejercicio. A continuación se presentan tres textos con lenguaje iconoverbal e iconográfico. Realizar una lectura de ellos y convertirlos al lenguaje verbal, ¿ya? Por eso yo les decía que esta guía pues no podíamos como hacerla porque miren que lo del lenguaje verbal y no verbal, iconográfico apenas lo vimos ahorita en esta clase número 5. O sea que era una condición haber visto esta clase para poder saber de qué estábamos hablando. Entonces, en esos tres textos que están allí, y para que nos alcancen, y bueno, ahorita vamos a tener un receso de 1 hora hasta las 11:45. Con esos tres textos lo que hay que hacer es convertirlos solamente al lenguaje verbal, es decir, lo que dicen esos textos que utilizan algunos lenguaje verbal y otros lenguaje iconoverbal, iconográfico, ustedes sabrán descifrar qué tipo de lenguaje está utilizando con base a lo que vimos, pero ese lenguaje deben traducirlo, convertirlo solamente al lenguaje verbal. Es decir, deben decir y expresar lo mismo que tiene ese texto con imágenes y con las palabras que contienen, pero solamente deben decirlo con palabras. Recuerden lo que les dije, entonces yo tengo que hacer un análisis de la imagen. ¿Por qué utilizar esa imagen de un hombre con esa situación? ¿Por qué utilizar esa imagen de una señora que se ve como alguien de la vida cotidiana, cualquiera? ¿Ya? Entonces, mirar todos esos detalles y la información que está dando. Entonces, tomar el lenguaje verbal, lo que dicen, el texto, y el lenguaje no verbal, las imágenes, y con eso construir un texto que sea solo de lenguaje verbal, ¿ok? Entonces, de esa guía 6, en la página 2, en donde están las tres imágenes, donde está el ejercicio, dice texto 1, 2 y 3, lo que vamos a hacer es convertir ese texto a lenguaje verbal, ¿ya? Decir lo mismo que dice cada uno de esos textos, pero solo con palabras. Expresar eso mismo, pero con palabras. Allí hay una idea que está expresada con palabras y con imágenes en cada uno de ellos. Pero entonces lo que yo voy a hacer es expresar eso mismo, pero solo con palabras. O sea que debo tratar de traducir esa imagen a palabras, solamente a palabras, para que aprendamos como a analizar e interpretar las imágenes, que es lo que quiero que hagamos, ¿ya? Entonces ahorita a las 11:45, entonces bueno, ahí tenemos 1 hora, pues pueden darse un receso de media hora, comer, desayunar, y en la otra media hora, pues que también tenemos que utilizar la parte de esa hora para desarrollar lo de la guía, vamos a hacer eso, ¿ya? El ejercicio que está ahí en la página 2 de esa guía, solamente la de convertir los textos a lenguaje verbal, ¿listo? Lo demás, lo de los tipos de lectura, no lo vamos a hacer porque eso sí lo hacemos ahorita, ¿listo? Entonces solamente lo de la página 2. Nos vemos entonces ahorita a las 11:45.
¿ok?